5 minutitos más, profe, mientras se unen. Ok. 5 minutitos. En tanto, vamos a ir conversando un poquito de, entonces, acerca del desarrollo de las clases. Por supuesto que voy a colocar también voy a colocar el Excel, no, en este caso el PDF de las diapositivas para que ustedes puedan revisar después. Van a tenerlo, ¿ya? Voy a ir colgándolo, apenas vaya dictando las clases, lo voy a ir colgando para que ustedes puedan ir revisando. Eso es uno. Dos, a medida que vayamos viendo el progreso de las clases, tal vez programemos algunas otras clases virtuales. Entonces, van viendo más o menos ustedes qué día puede ser que tomemos algunas clases virtuales. De tal manera que podamos terminar 1 o 2 semanas antes. Si fueran 2 semanas antes que terminamos las clases, sería mejor porque ustedes pueden tener el tiempo para repasar, estudiar, porque recuerden que el último examen va a ser exclusivamente mi examen. Y el tercer examen no existe recuperación, no existe lo que se llama sustitutorio. Ese examen de inmediato se sube a la plataforma y ya no tenemos más que hacer. Entonces, por favor, me gustaría en todo caso que vayan previendo en el futuro, tal vez un día, puede ser un viernes, un jueves, el día que ustedes más se ajusten y podemos hacer clases en la noche virtuales para avanzar, ¿ya? Para avanzar. Y si tenemos tiempo, para mí no hay problema si hacemos un repaso o recuperamos alguna clase más que no hayan entendido de algunas familias. Entonces, van viendo ya esa posibilidad. Si podemos avanzar, como digo, mejor. Entonces, si tenemos el tiempo suficiente más adelante, tal vez decimos, bueno, vamos a repasar algo de las familias y hacer preguntas y ustedes pueden eh, entender mejor los caracteres. Mi interés, como saben ustedes, siempre es que ustedes aprendan. No tengo ningún otro interés más que eso. Entonces, por ese sentido es que estamos avanzando hoy día, ¿no? Hoy día avanzamos. El día lunes que viene, repito, el 13, sí, el 13, no hay clases teóricas porque estoy de viaje. Y el día 20, sí, lo hacemos presencial. Y conforme vayamos avanzando, repito nuevamente para los que están recién incorporándose, vayamos avanzando en la programación curricular, podemos ir programando también 1, 2 clases o 3, dependiendo de las clases virtuales, para que podamos terminar antes, y ustedes tengan toda la libertad de poder repasar las diapositivas, y si tenemos una semana, poder decir, bueno, profesor, ¿qué tal si hacemos un repaso? Y puedo hacer un repaso. Estaría encantado de poder integrar todas las familias y decir cómo son los caracteres más importantes cuando ustedes están en el campo para que puedan ustedes entenderlos. Solo con el único fin de que ustedes puedan aprender caracteres de las familias. Entonces, con lo que respecta a mi parte, van a tener todo el apoyo, ¿ya? Para que puedan aprender. Lógicamente que los que van a hacer o están haciendo prácticas conmigo van a tener más reforzamiento en las prácticas, nuevamente repetiremos, más caracteres, más eh, eh, especies, géneros, etc. Y los que no hacen prácticas conmigo, entonces podemos hacer algún repaso para todos igual, ¿no? Entonces, por eso es que necesitamos programar. A medida que vayamos avanzando, es mejor de repente programar otras clases virtuales, ¿ya? No sé, si tienen el día, me lo dicen ahora, y si no, lo podemos ver, ¿ya? Lo podemos ir viendo en la marcha. Ok, son 20, ya pasaron los 5 minutos que me pediste, Esteban, ya podemos iniciar. Sí, profe.
Ok. Hay otra cosa. Cuando voy a empezar a proyectar y voy a poner pantalla completa, probablemente yo no voy a verles, yo no voy a ver ustedes, porque la pantalla se completa con las imágenes. Entonces yo voy a hacer preguntas, ¿ya? Hacer preguntas y ustedes respóndanme, por favor, para saber que están ahí, porque cuando hubo pandemia todo era virtual y a veces yo me pasaba 10 minutos hablando y hablando y hablando y de repente se iba el internet por la cantidad de gente que se estaba trabajando en este sistema. Entonces, lo que pasa es que después iba el internet y no sabíamos, ¿ya? Entonces, por favor, les pido cuando pregunte algo, contesten, sí, no, sí sé, no sé, para que podamos entonces poder saber que están ahí y seguimos, ¿ya? Quedamos así. Ok, entonces hay como 23, no sé, son como 40 y tantos, faltan como, creo que hay algunos que están saliendo al campo. Sí, profe. Ya, entonces quedamos con los que están ahí. Vamos a proyectar este, en, ups. Nuevamente, pantalla completa. Me avisan si está proyectándose. Sí, profe, sí se ve. Ok, entonces ahora voy a pasar a pantalla completa, ya, porque ahí sí ya no los voy a ver. Y vamos a conversar. ¿Está en pantalla completa? Sí, sí, profe, ya se ve, completo. Ok, entonces iniciamos. Muy buenas noches con todos ustedes. Empezamos ahora mi parte que va va a haber familias para la segunda unidad y las últimas para la tercera unidad o tercera etapa de evaluación. Lo que me encargan a mí, o lo que está en el sílabus programado, es esta parte que es astéride, ¿ya? Entonces, fíjense que astéride, antes se hacía el sistema de Cronquist, y Cronquist decía que había, por ejemplo, seis eh, subfamilias, o 6 clases incluso, ¿no? La clase Magnolide, la clase Amamélide, la clase Cariopílide, la clase Dilénide, la clase Roside y la clase Astéride. Lógicamente que estas 6 eran las subclases de Cronquist, ¿ya? De Cronquist. Y cada uno de ellas tenía sus órdenes y sus familias. Ustedes han hecho ya parte de esto y solamente estamos desarrollando esta parte 6 que es Astéride, pero es la más grande. No vamos a usar este sistema de Cronquist. Recuerden que estamos usando, ¿qué sistema estamos usando ahora nosotros? ¿Cuál es el sistema que vamos a usar? ¿O en qué sistema estamos trabajando? El APG, profe. APG. APG. Recuerden que el APG tiene varias versiones. APG 1, APG 2, APG 3. Estamos en la APG 4. Entonces, vamos a usar APG. Este es solamente para que vean cómo fue y cómo se ha transformado. Lógicamente, hay cosas que les voy a decir que no les voy a tomar en el examen. Por ejemplo, no me aprendan esto. Esto es simplemente manera de información. Entonces, pero este grupo astéride vamos a tener algunas consideraciones de caracteres, ¿ya? Por ejemplo, el hábito, en este grupo astéride, son leñosas o herbáceas, hay de las dos, hay hierbas, arbustos y árboles, leñosas y herbáceas. En las hojas son simples y compuestas, en las flores son hipóginas e epíginas, o sea, hay de las dos, generalmente bien desarrolladas y a menudo vistosas. Son perfectas en su mayoría y son tetrámeras y pentámeras, 4 o 5 meras, ¿ya? Y esto es importante, corolas sin pétalas, corolas sin pétalas.
Este grupo astéride, entonces, todo lo que ustedes vayan al campo y observen las flores, si son sin pétalas, estamos en el grupo astéride. Excepcionalmente, hay algunos géneros en algunas familias que no siguen este patrón que es de formar tubos o ser gamopétalas o ser sin pétalas, pero esos son excepciones. Sin embargo, la gran mayoría de familias es que tengan corolas sin pétalas. Entonces, es lógico cuando ustedes van a un jardín, al campo y ven que forman tubos, ustedes ya están en este grupo astéride, se olvidan de Ross y de otras familias, sino más en este grupo que son astérides, ¿ya? El androceo, generalmente inserto al tubo corolino, que significa que los estambres van a estar pegados al tubo de la corola. Eso, hay cosas como estas que cuando hablemos de las familias ya no me voy a detener a decirles. O sea, ya no les voy a decir que son sin pétalos o que están pegadas al tubo, porque este es el grupo grande que tiene entonces este carácter, insertos al tubo corolino. Estos generalmente en las especies o en la mayoría de familias, o solo a la base del tubo, a veces con estaminodios. Entonces, ¿que van a estar pegadas al tubo? Sí, a veces en la base, en la parte media, o totalmente, a veces solamente se va a ver las anteras en el tubo, pero van a estar pegadas al tubo, que es un carácter de las asteridas. A veces vamos a ver que hay, por ejemplo, si son 4 o 5 meras, ¿cuántos estambres piensan va a tener los géneros o especies de las familias? ¿Cuántos estambres? 4 o 5. 4 o 5. Generalmente entonces vamos a decir que son isostémonas. Este grupo de asterides, o sea, ustedes no van a ver en estas familias, en este grupo astéride, no van a ver ustedes familias con estambres numerosos, no. O son isostémonos o son menos, porque van a estar transformadas en estaminodios. Entonces va a haber, por ejemplo, si son pentámeras, va a haber 4 estambres. O si son 4, menos 2 estambres. Fíjense. Entonces, eso es importante. Desde ahora les estoy diciendo para que en adelante ya no repita cosas. Y si yo les coloco, entonces, el grupo de las astérides se caracterizan por tener numerosos estambres, eso es falso. Por ejemplo, las malváceas tienen numerosos estambres, las cactáceas numerosos estambres. Esos no están en astéride. ¿Por qué? Porque no cumplen con este carácter importante, que son caracteres sinapomórficos de todo el grupo de astéride. Entonces, nuevamente, va a haber corolas sin pétalas, en la mayoría. Cuando hay excepciones les diré, esta es excepción. Va a ver que los estambres son isostémonos, en la mayoría, y pegadas o insertas al tubo de la corola. Y algunos estambres van a ser estériles y van a convertirse en estaminodios. Ok. El gineceo, por lo general, 2-5 carpelos, pero con frecuencia 2 carpelar. A veces se van a dividir un poco y van a parecer que fueran 4 carpelos, pero son casi 2 carpelar, ¿ya? Pues eso por la mayoría, pero van a variar de 2 a 5, no muchos carpelos. Y son sincárpicos. Si existen algunos, van a ser excepciones. O sea, sincárpico significa que tenemos los carpelos unidos, un solo ovario. En cambio, hemos visto crasuláceas, que son gineceos apocárpicos. Hemos visto en rosáceas, como en rosa, que tienen gineceos apocárpicos. O sea que están separados los carpelos. Si es que existiera alguna excepción, entonces les diré, ¿ya? Entonces, esto que está en rojo es casi una norma para este grupo. 4 o 5 meras, corolas sin pétalas. Tenemos entonces que tienen los estambres insertos al tubo de la corola y a veces hay estaminodios, y en el gineceo los ovarios van a variar, ¿ya? Varios súperos e ínferos, pero 2 carpelar va a ser la mayoría y son sincárpicos en la mayoría de familias. Pues los estilos simples, a veces carpelos libres, estos son excepciones. Y cuando hay carpelos algo libres, el estilo va a ser ginobásico, como vamos a ver en las lamiáceas. Y el resto es
puede variar en las familias. Este grupo de las astérides comprende 17 órdenes, 49 familias y cerca de 60.000 especies, por eso que son las más grandes. Incluso la familia que tiene la mayor cantidad de especies es Asteraceae, ya el tercio de 60.000 Asteraceae. Incluso algunos dicen 25 a 30.000 especies que comprende esta familia en este grupo astéride, ¿no? Entonces no sé si se queda, ojalá espero que haya quedado comprendido esta parte que es importante para que podamos analizar las demás familias. Aquí tenemos, según Cronquist, más o menos miren las cantidades de órdenes y familias y especies, pero eso solamente es a manera de información para que veamos en todo caso, cómo están la diversidad. No les voy a tomar nada de esto, solo para que vean que aun cuando había estas 6 subclases, la mayor cantidad lo tienen las astérides. Rosidae en segundo lugar, pero astérides 60.000 más o menos especies. Como si estamos trabajando en APG, entonces decimos que el APG corresponde a 17 órdenes. 17 órdenes. Aquí están las astérides, por aquí están las superastérides que ya la han hecho. Entonces, lo que corresponde a desarrollar de mi parte son las astérides. Entonces empieza con el orden cornales, cericales, aquipoliales, asquerales, escaloniales, brunniales, apiales, dipsacales, paracrifiales. Este grupo corresponde a las campanúlidas, y este otro grupo, solanales, lamiales, baleales, gentianales, oraginales, garriales, metuniaciales y casinales, corresponde a este otro grupo, las lámides. Son clados, son grupos, ¿ya? Son grupos, son clados, pero que hasta ahora comprenden 17 órdenes. Ustedes han avanzado un poco y a mí me corresponde seguir en astérides. Entonces vamos a seguir ahora con estas familias, ¿no? Con estas familias. El orden gentianales. En el orden gentianales hay 5 familias. La familia rubiácea, la familia gentianácea, la familia loganiácea, la familia gelsemiácea, incluye a telocarpáceas, y la familia pocináceas, que incluye a asclepiadáceas. Antes existía la familia asclepiadáceas, actualmente está dentro de apocináceas. Entonces lo vamos a analizar dentro de apocináceas, porque así es ahora, ¿ya? De este orden gentianales, que incluye 5 familias, solo vamos a desarrollar 4 familias: rubiáceas, gentianáceas, loganiáceas y apocináceas. Estas no, porque no están representadas en Perú, o no son diversas. Empezamos con la familia rubiácea. Familia rubiácea, díganme ustedes qué conocen de la familia rubiácea, alguna especie que a ustedes les guste, o que siempre digan esta es rubiácea, o que se identifique con rubiácea. El del café. El café, por supuesto, todos, no sé si todos toman café, pero hay mucha gente que le gusta el café porque tiene su cafeína. Algunos incluso después que trasnochan o quieren estudiar dicen voy a tomar mi café, pero igual se duerme, ¿no? Entonces el café, pero el café no es nuestro, viene de... ¿Cuál es el nombre científico del café? ¿Dónde piensan que es origen el café? Es cofea, profe, el nombre. Coffea arábica. Ajá. ¿Pero de dónde es originario el café? Coffea África, arábica. profe. De África, no es de Arabia, es de África, de Etiopía. Pero ¿por qué arábica si es de África y es de Etiopía? Porque los botánicos por primera vez lo vieron cultivando en Arabia y entonces pensaron que era de ahí y le pusieron el nombre Coffea arábica, pero no es de ahí, es de Etiopía, es de África, como dicen. Entonces vamos a ver que rubiácea y otra especie importante, a ver, otra especie importante, La gardenia. las gardenias, sí, pero algo más importante que no deberían olvidarse, que deberían tenerlo en su cabeza, que deberían ustedes sentirse muy felices, o que como cultura general deberían saber que es una La rubiácea. quina. El árbol de la quina.
que está en todo lado, ¿no? En sus monedas, en el escudo, por todo lado. El árbol de la quina, género Cincona, es una rubiácea, eso no deberían olvidarse nunca en su vida, ¿ya? Entonces, también está la uña de gato, ¿no? Está el noni, vamos a ver. Entonces, rubiáceas fácilmente pueden entender que eso es así, es su morfología de esas especies. Ha sufrido varios cambios, Cronquis en rubiales, Dahlgren en gentianales, el APG 1 en gentianales y APG 4 en gentianales. Esto que está aquí, Cronquis, Dahlgren, no les voy a tomar examen eso, de eso, ya no me vayan a estudiar eso, solamente que está en el orden gentianales. Entonces, en la taxonomía, algunos reconocen 4 subfamilias, otros más, y tenemos aquí, por ejemplo, la subfamilia Rubioideas, Amphireoideas, Ixoroideas y Ciconoideas, unas 44 tribus. Estas filogenias van cambiando ya con el transcurso del tiempo porque los análisis moleculares van haciendo cambios y cambios y cambios. Pero, ¿qué es importante aquí? Por ejemplo, tampoco pienso tomarles esto, pero quiero que vean qué es importante, qué se repite en estas subfamilias, qué es carácter importante. Estípulas bífidas. Las estípulas. Solamente estípulas, porque las estípulas pueden ser bífidas, raramente bífidas o poco bífidas, pero las estípulas es importantísimo, ¿ya? Las estípulas para rubiáceas es importantísimo. Ustedes tienen que meterse en su cabeza. Rubiáceas, estípulas, ya, eso, estípulas asociado. Pero estípulas interpeciolares, ¿ya? Estípulas interpeciolares, y se da en hojas opuestas. Esto de aquí, entonces, para que vean que juega un papel importante las estípulas. Vamos a ver la morfología, hábito. En el hábito tenemos hierbas, arbustos, lianas y árboles, algunas epífitas. Lo que está aquí más o menos en negrita significa que son más abundantes, arbustos y árboles. Sí hay hierbas, sí, pero no son tan grandes, o mejor dicho, no son tan abundantes, no son grandes en diversidad, pero más son arbustos y árboles. Pero hay hierbas, lianas, hay epífitas, etc. Aquí, por ejemplo, vemos, sí ven el cursor, ¿verdad? Cuando lo muevo. Sí, profe. Ok, entonces, por ejemplo, esta es una rubiácea. Esto hay en Arequipa, el género Gallium. Y aquí abajo parece que hubiera un montón de hojas, como hojas verticiladas. No, lo que pasa es que son 2 hojas opuestas y el resto son estípulas. Y las estípulas han crecido tanto que parecen hojas. Entonces las estípulas pueden crecer muy grandes, pequeñas, caducas, etc. Es importante en rubiáceas, pero sí tiene 4 pétalos. Por eso que vamos a ver que varían de 4 a 5. Entonces, nuevamente, quedamos en la morfología. Son hierbas, arbustos, lianas, árboles y algunas epífitas. Y la mayor cantidad está en arbustos y árboles. Aquí, este es el género Gallium y al otro lado el género Cincona, que son de las cascarillas o del árbol de la quina. Y aquí hay otra, Gypsophila, por ejemplo, con 5, que es otra hierba. Hay un género Myrmecodia, por ejemplo, es epífito y está, miren, con esta asociación con las hormigas, por eso Myrmecodia, o sea, forman dentro hay fístulas, cavidades y convive con las hormigas. Por supuesto, hacen una simbiosis entre ellas, ¿no? En cuanto a las hojas opuestas, miren, hojas opuestas, por lo general hojas opuestas, simples y opuestas, a veces verticiladas, ¿ya? De 3, ternadas, pero por lo general hojas simples y opuestas, esto es más común, y con sus estípulas interpeciolares. Las estípulas interpeciolares es que una estípula de esta hoja se juntó o se unió con la estípula de la otra hoja que está opuesta y forman una manera de única estípula, pero aquí hay 2 estípulas soldadas, para un lado y para el otro lado. Estípulas interpeciolares es un carácter importantísimo, como ven ustedes aquí, las formas, importantísimo para la taxonomía en rubiáceas. Entonces, nuevamente decimos hojas simples opuestas, estípulas interpeciolares, a veces foliáceas que se parecen a las hojas, crecen al tamaño de las hojas, como hemos visto anteriormente en el género Gallium, ¿no? En el género Gallium, ahí hemos visto, en esta, fíjense, las estípulas han crecido, parecen hojas, pero son estípulas interpeciolares. Y aquí hay estípulas. Entonces,
Las estípulas van a haber de diferentes tamaños, diferentes formas, a veces muy pequeñas, a veces se caen, pero cuando se caen, ustedes de repente dicen, puedo confundir una familia con hojas opuestas. Si ven hojas opuestas y ya no hay estípulas, ¿cómo saben o cómo podrían decir o inferir que se trata de una rubiácea? ¿Cómo podrían inferir eso? Si las estípulas se cayeran. De repente dicen ustedes, no, es otra familia, porque hay varias familias con hojas opuestas, ¿no? ¿Podrían o no? Por si deja alguna marca en el peciolo. Deja una cicatriz, al caer se va a dejar una cicatriz entre ambos peciolos, porque recuerden que son opuestas. Entonces va a ser diferente, aun cuando no estén las estípulas. Se caen las estípulas y queda esa cicatriz. Y eso es importante para decir que sí es una rubiácea, ¿ya? Está bien, ok, entonces van viendo eso. Entonces, estípulas interpeciolares, hay algunas estípulas intrapeciolares, como el género Elaeagia y Capirola, pero por lo general son estípulas interpeciolares, como ven ahí, varias formas. Y aquí miren, por ejemplo, este es de Gentry, Old Gentry, un famoso botánico del MO, Missouri Botanical Garden. Y miren, aquí hizo una cantidad de dibujos. Los dibujos son de Rodolfo Vázquez, pero el autor es Al Gentry. Y miren aquí las estípulas. Esto de aquí son los peciolos, porque son hojas opuestas, y todo lo que ven ahí son estípulas, la forma, las formas, colores, está blanco y negro, pero hay formas, colores, fíjense, ¿no? Muy grandes, etc. Y aquí me dice de qué es, ¿no? Aquí tiene por ejemplo, estas de aquí, que son aculios. En todo caso, estos son enganchos de la uña de gato, y aquí está su estípula. Esta forma es muy característico para el género Uncaria, o estas otras. Entonces pueden ver, ¿no? Se van al campo, esta guía de Old Gentry es importantísima, porque pueden ustedes ver los tipos de estípulas. Entonces, estípulas es importante en rubiáceas. Inflorescencia muy variada, no nos vamos a detener en inflorescencias porque es variada. Flores, sí son hermafroditas, generalmente actinomorfas, 4 o 5 meras. O sea, son tetrámeras y son pentámeras. Aquí, por ejemplo, hay 4, aquí hay 5. Este de aquí es una cincona, ¿no? Se ve muy bien 5. Y hay varias con 4, como arcitofilo, etc. La envoltura tiene perianto hipocrateriforme. Puede ser rotáceas, puede ser tubular o infundibuliforme. Y algunas presentan calicófilo. ¿Qué significa calicófilo? Que el cáliz, uno de los sépalos, se agranda y crece y acompaña a la flor, en el fruto incluso, ¿ya? Entonces algunas tienen calicófilo. Entonces nuevamente en la envoltura tienen perianto, y es importante un poquito las formas, ¿ya? Las formas de las corolas. Hipocrateriformes, rotáceas, tubular, infundibuliformes, y algunos presentan calicófilo. Hay un género Dialipetalanthus. ¿Qué significa esto? ¿Alguien me puede decir cuando digo Dialipetalanthus? ¿Qué significa? ¿Tienen 2 verticilos en el perianto? No. ¿Alguien más? ¿Son libres los pétalos? Son libres, son pétalos libres. Hemos dicho, por ejemplo, todos están formando tubos. En el grupo Asteridae les estoy diciendo que las corolas son sin pétalas o gamopétalas, ¿no? Excepcionalmente en rubiáceas hay un género Dialipetalanthus, que significa que los pétalos son libres, pero excepcionalmente. Por eso les decía, cuando existe alguna excepción les voy a decir. Pero por lo general son tubos. Ustedes ven ahí, aunque se vea así, debajo está el tubo. Aquí también debajo está el tubo. El androceo isostémono significa que si es 4 pétalos, 4 estambres. Si es 5, 2, 4, 5, y aquí tiene 5, ¿no? Entonces es isostémono. El gineceo
hemos dicho que es dos carpelos, se ve ahí los dos carpelos, dos carpelar, generalmente dos carpelar, pero tiene ovario ínfero, semi-ínfero o raramente súpero, pero por lo general son ínferos a semi-ínferos, ínferos y semi-ínferos. Dos carpelar, dos incolocular, a veces hay 9 lóculos en gardenia y multiovular, ¿ya? Multiovular. El estilo, como ven ustedes, es simple y como es dos carpelar, en la estigma se parte, ¿no? Dos estigmas. Gallium tiene estigma simple o bilobado, pero a veces generalmente dos estigmas. Entonces, nuevamente, miren aquí, se ve en esta imagen los dos carpelos, dos lóculos, y aquí tiene en todo caso muchos óvulos. Los carpelos, dos lóculos multiovular. Pero a veces varían hasta 5 y gardenia que puede llegar a 9. 9 lóculos, ¿ya? 9 lóculos, pero sus dos carpelos. A ver, entonces aquí hay una fórmula floral. Si no quieren darse el trabajo de leer todo lo que hemos visto, solo anotan esto, ¿no? Solo anotan esto. ¿Qué significa esto? Hermafrodita. Hermafroditas. Entonces, si son hermafroditas y tienen cáliz y corola, entonces tienen perianto. El cáliz es de 4-5, la corola de 4-5. Como está así en unido, significa que el cáliz es sin sépalo y la corola también es sin pétala, 4-5. O sea, son tetrámeras o pentámeras con perianto. El androceo también es 4-5, por lo tanto cisostémono. Y como hay aquí una unión con la corola, significa que los estambres están pegados al tubo de la corola. Eso también hemos dicho que es general en la mayoría de las familias. El gineceo, esto significa que es ovario ínfero, porque arriba está, abajo está la G, el ovario es ínfero, 2-5 carpelar sin cárpico. ¿Ok? Entonces ustedes pueden tener esta fórmula, simplemente ya están usando en rubiáceas. ¿Qué tendrían que agregar para que sea rubiáceas? ¿Qué carácter? Las estípulas. Las estípulas interpeciolares, ¿no? Estípulas interpeciolares, y esto es todo lo rubiáceo. ¿Se dan cuenta? Y el fruto, agregan también a su fórmula, cápsula, que puede ser loculicida, septicida o indehiscente, pero cápsula. No voy a entrar, por ejemplo, en detalles para sus exámenes. Cápsula sí es importante, drupa o baya. Semillas numerosas, a veces aladas. Ustedes aumentan entonces a su fórmula aquí estípulas interpeciolares y por aquí frutos cápsulas, generalmente drupas o bayas y probablemente semillas aladas. Ya tienen la familia y solamente leen eso si quieren, ¿no? Pero si quieren repasan nuevamente ahí lo que está, ¿no? Lo ven ahí y ya está ese rubiáceas, ¿ok? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, aquí está el género, esta es una baya en género Gallium, que son cápsulas, son drupas, ¿no? Distribución y ecología, es una familia cosmopolita, está en todo sitio, pero es gran diversidad en los trópicos, el trópico de América y del viejo mundo, ¿no? Pantropical. La mitad de especies son neotropicales. La mitad de especies, cerca de un tercio de géneros son neotropicales. O sea, en el neotrópico hay muchísimas rubiáceas. Si ustedes se van a la selva o bosques montanos, de la sierra y a la selva, siempre van a encontrar rubiáceas. Siempre, siempre, siempre. Si ese bosque no tiene rubiáceas, es un mal bosque. Entonces, ojo, siempre van a encontrar rubiáceas y ustedes van a decir que es una rubiácea, porque ya saben cómo es una rubiácea. Muchos géneros, bueno, son de Guyana, las Antillas, y los géneros más diversos o con más especies, incluso hay especies epífitas como el género Ilia, con H, porque con G es Gilia y esa es una polemoniácea, pero esto es con H, Ilia. Cosmibuena, Notoplebra, Psicotria es muy, muy, muy abundante. Y hay algunas semiacuáticas como Limnocipanea. Entonces, ojo, las rubiáceas son tropicales, con gran diversidad en el neotrópico. Diversidad es la cuarta familia más numerosa después de asteráceas, orquídeas y fabáceas. Unos 10.500 especies. No les voy a tomar cantidades, ya, eso no se aprendan.
eso, porque eso va variando y además solamente ustedes pueden entender que es muy numerosa, ¿ya? Es bien numerosa, la cuarta familia más numerosa. En América tropical, miren, hay unos 5.000 especies. El género más numeroso es el género Psychotria. Hay una especie aquí alucinógena en Psychotria viridis, que lo hacen con el ayahuasca, ¿no? Psychotria viridis. 1.700 especies probablemente, ¿no? En el Perú, estos son números, 579 especies, pero son números que ahora son más, pero solo para ver que sí también es diverso, ¿ya? No quiero que... Quizá miren, hay muchas endémicas solo de Perú, de rubiáceas, alguien tiene interés en trabajar en rubiáceas, hay especies endémicas. La doctora Taylor es una de las especialistas en esta familia y es la mujer que más, no solo la mujer, sino dentro de los botánicos, que más especies nuevas publica en el mundo y sigue viva, está muy atenta a trabajar porque ha encontrado en el neotrópico especies cada vez más interesantes y además muy diverso esta familia ¿ya? En los trópicos. Rubiáceas es muy curioso para estudiar. Aquí hay muchos géneros. No les voy a tomar que me aprendan todo esto, solamente para que miren ya cuánta la cantidad de géneros que hay. Los que están aquí en color más o menos amarillo son los que están para Perú, el resto es para todo el mundo, pero para Perú tenemos a Liberte, Alceis, Amoyúa, Calicophyllum, Capirona, Batiza, etc. Batiza, por ejemplo, se caracteriza por tener hojas verticiladas, etc. ¿no? Cofea, Duroya, y aquí hay más, miren, un montón, o sea, es grande la familia. ¿ya? Como digo, no voy a tomar ustedes estos géneros, pero quiero que vean cómo es la diversidad. Y sigue, ¿no? Sigue. Y más, Uncaria, 2 especies, Warcewixia, Tocoyena. Y vamos a ver algunas especies. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿Han Todo entendido? claro. ¿Han Sí, entendido rubiáceas? ¿Sí? sí. Sí, profesor. A ver, dígame unos 2, 3 caracteres de rubiáceas importantes. Las estípulas. Uh-huh. ¿Qué más? La corola y el cáliz son soldados. Ya, eso es para todas las familias de Asteridae. Pero quizá tetrameras y pentámeras, ¿no? ¿Qué más? Fruto en drupa El o fruto. cálico. Generalmente cápsulas, ¿no? Pero también hay drupas y bayas, pero generalmente cápsulas. Ovario, posición del ovario. Ínfero. Ímpero, semiímpero, ¿no? Ímpero y semiímpero. Entonces, hojas opuestas, ¿no? Hojas opuestas con sus estípulas. Vamos a ver algunas especies. Por ejemplo, alceis, pues son madereras. Las rubiáceas son madereras, ¿ya? Se saca mucha madera de las especies de rubiáceas. Son muy buena madera las rubiáceas. Aquí tenemos alceis, peruviana, blaquiana, etc. ¿no? Miren entonces cómo están sus tubos. Fluorescencias variadas, por supuesto. Alceis. No tenemos Arcitophyllum con 4 pétalos. Arcitophyllum sí hay esta rubiácea en Arequipa, está en las lomas, está en las lomas de Atiquipa. Hay Arcitophyllum timifolium, ¿no? Y probablemente otra especie de Arcitophyllum que he encontrado. Vamos a ver, estoy un poco investigando, pero este es un género que está en el lado oriental. Entonces, son muy diversas en los bosques montanos, en los bosques de selva, ¿ya? Selva alta y selva baja. Ahí es más diverso, pero tenemos algunos géneros de arbustivos, por ejemplo, tetrámeros como Arcitophyllum. Este género Borreria es un género de hierba, Borreria. Está también en el lado oriental del Perú. Capirona es un género, sobre todo de córticas, una especie maderera muy buena, es un árbol enorme. Paramea es esto que está aquí, miren cómo son sus corolas, sus tubos, ¿no? Paramea jaronceana, que son arbustos a pequeños árboles. Este es Calicophyllum. ¿Cómo se llama entonces esta estructura, que es la prolongación de los sépalos?
¿Cómo dijimos que se llama? Y su nombre está ahí también, en el género. Calículo. Calicófilo. Calicófilo, ¿no? Y este es el género Calicophyllum, miren, entonces tiene ahí, no es un pétalo, es una prolongación, es el Calicophyllum. Aquí hay otro Calicophyllum, ¿no? Calicophyllum es prusiano. Son buenas maderas estas, ¿ah? Buenas maderas. Nuevamente otro, el prusiano, para que vean. El género Cincona, o sea, el árbol de la quina o las cascarillas. Este género Cincona se parece mucho al género de Dallenbergia. Mucho, 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 mucho. Yo colectaba Dallenbergia y ponía ahí, en mis boletas colocaba Cincona porque se parece mucho. Y cuando lo enviaban al especialista, venía corregido. Y decía, no, no es Dallenbergia, es Cincona. Ah, ok. Volví a recolectar. Ah, decía, me han dicho que es Cincona. Entonces le ponía Cincona y lo enviaba. El especialista me decía, no es Cincona, es Dallenbergia. Y yo estoy diciendo, bueno, ¿qué pasó? ¿Cuál es el problema? Si se parecen, son muy iguales. Lo que diferencia es miren, los lóbulos de los pétalos, los lóbulos internos de los pétalos tienen pelos. Es la diferencia entre Cincona y Dallenbergia. Cuando aprendí eso, y ahora sí aprendí a decir qué es Cincona y qué es Dallenbergia, pero son iguales en el bosque, ¿eh? Entonces, miren ahí, esos caracteres son importantes. La taxonomía es caracteres. Entonces, aquí está el árbol de la quina. Hay muchas especies de Cincona pubescens, calizaya, Cincona officinalis, etc. ¿Qué especies es el que está en el escudo nacional? ¿Han visto sus caracteres? ¿Podrían decirme qué especie es? No. No es posible, ¿no? Salvo que hagan... pero algunos dicen officinalis, pero no creo es officinalis porque Cincona officinalis es más del norte extremo de Perú para Ecuador. Tenemos más pubescens o calizaya, probablemente sea la del escudo, no se sabe qué especie han estampado ahí, pero lo que sí sabemos es que es una cincona, ¿no? Del orden de cincón. Entonces miren, aquí hay otras especies de cinconas, las cascarillas, y siempre con los pelos en los lóbulos de la corola. Cinconas, ¿no? Miren, es un carácter para cinconas, porque a veces la gente va y le dicen que es bueno y les dan, como dicen, gato por liebre, ¿no? Y no saben qué es, si es o no. Entonces ustedes, ya como biólogos, al menos deben saber. Si se dejan engañar, ¿qué voy a hacer yo? Este es café arábica. Siempre miren en todo caso las hojas opuestas, sus estípulas, que es importante. Sus flores, algunos no conocen las flores del café, toman café, pero no saben cómo es el café. Estos son los frutos del café, ¿no? Son esta parte, el mesocarpo es dulce, se puede comer, y las semillas es el café que lo tuestan, etc. Café umbellata. El género Galium, que son hierbas, como les he dicho, son hierbas. Y aquí las estípulas se vuelven muy grandes, o sea, no se unen, cada estípula de la hoja, para ambos lados crecen, grandes, parecen hojas verticiladas, pero son estípulas, el género Galium. Está en Arequipa, esto sí hay. Por ejemplo, hay Galium arequipicum, que es endémico de Arequipa, Galium corimbosum, Hipocarpium, Aparine, esos están en Arequipa. Miren, las estípulas. Estas son las hojas y sus estípulas. Pedro Gallo. Las gardenias, ¿no? Las gardenias pueden variar incluso, hemos dicho, en sus lóculos. Pero siempre van a ver, miren aquí, por ejemplo, lo han graficado porque se ha caído la estípula, pero se queda la cicatriz. O la estípula. Gardenias. Tienen nuevos lóculos, algunos, ¿no? El género Genipa. Genipa es en la selva le dicen huito. Sus frutos tienen coloración azul, son muy bonitos, se come también, se macera.
Y siempre miren las cicatrices que quedan por las estípulas. Este es el género Ilia, como hemos dicho, y aquí está su estípula media transparente, miren, Ilia. Y hay el género Manetia, que es otra. Este es el género Palicuria. El género Palicuria se caracteriza porque tiene todo el eje de la flor, los pedicelos de colores, igual casi como las flores, es importante. Este género Palicuria también cuando está seco se confunde con el género Psicotria, pero la diferencia está en que el género Palicuria, la inflorescencia es más larga que ancha, mucho más larga que ancha, y Psicotria es más ancha que larga, o al menos similar en dimensión. Y bueno, siempre a veces también cometía errores antes, cuando no entendía los géneros, pero ahora sí se entiende un poquito. Esto es Palicuria, en la selva se ven muy bonitas, ¿no? Muy bonitas. Este conocen ustedes, ¿cómo le dicen comúnmente? ¿Cómo le llaman comúnmente? El noni. El noni, ¿no? Noni. El noni no es nuestra, sí, no es nuestra. Dicen que es muy medicinal, a algunos les gusta, no sé si han probado su noni. Si se portan mal les dan noni, no sé si han probado en realidad, ¿no? Este es una sorosis, el fruto varía también en otras, dicen, vaya, este son sorosis, quita sus estípulas, hojas opuestas, morindas trifolia, el noni, son inflorescencias ahí, luego se convierten en frutos, el noni, ¿no? En sus estípulas, 5 pétalos, en sus frutos, el noni. El género Pozoqueria, corolas hipocrateriformes muy marcadas, muy largas el tubo, ¿no? Pozoqueria longiflora. Psicotria, como les dije, se parece mucho con Palicuria, pero Psicotria, las inflorescencias no son tan largas como, ¿no? Es una diferencia, aunque pareciera. Y cuando se seca se ven estos puntos. Eso también es importante en la taxonomía. Aquí miren ustedes, por ejemplo, este es Psicotria poepilli, aquí están sus frutos, que son bayas, y aquí están las florcitas, y estas son brácteas. Y en la selva se ve como si fueran 2 labios que están ahí, ¿no? Psicotria. Otra psicotria. Como ven, la inflorescencia no resulta ser muy larga, o más larga que ancho. Psicotria. El género Randia. Randia existe para Arequipa y está en las lomas. Randia rotundifolia. Había muchos problemas con Randia antes. Randia es un género muy diverso en la selva de Perú, pero hay en lomas, por eso que esa teoría de por qué hay muchas especies en lomas es importante trabajar. Los que no quieren trabajar en taxonomía, tal vez en hacer los seguimientos biogeográficos. ¿Por qué Randia, esta especie rotundifolia, existe en lomas? Atiquipa, está en Utah, etcétera, está Randia. Antes lo confundían, decían armata, no era armata, rotundifolia. Son arbustos y los que están en las lomas. El género Ricardia es un género muy pequeñito de hierba. Hay una que es Ricardia lomensis, endémica de Arequipa, en las lomas de Mejía. Ahí está, lo hemos recolectado, lo hemos tomado fotos. Una planta de casi 3, 4 centímetros, nada más. Es endémica esta Ricardia. Rutgia, que es otro género, pero de selva, un poco más leñoso, como este de acá. Rutgia. Rondeletia, miren siempre las estípulas, entonces, estípulas, ¿no? Son arbustos, árboles. Spermacose, otro género herbáceo, que también hay en Arequipa, Spermacose. Este es Uncaria tomentosa y Uncaria guianensis. ¿Cuál sería la tomentosa y cuál sería la guianensis? Ustedes me dicen, ¿qué especie sería? Guiamensis, Y esta la tomentosa. ¿Por qué? por el indumento, los pelillos. Sí, sí, exactamente. Está bien. Este tiene el tomento y este no tiene tomento. Pero también se puede ver que estos aguijones son curvados y estos son muy curvados.
Las investigaciones para la uña de gato ha sido de tomentosa. Sin embargo, lo que más venden en el mercado es guianensis. Al parecer sí tienen las mismas propiedades, ¿ya? Pero sí hay que conocer. Son estas lianas enormes. Nunca se puede ver casi las flores porque están suspendidas en los árboles. Y una vez sí pudimos encontrar flores de funcaria. Aquí otro género con sus hojas, con sus brácteas, género Warsewixia, ¿no? Warsewixia. Tenemos entonces otros que son leñosos como Warsewixia. Es importante esta familia, sí, porque en la alimentación tenemos al café, al huito y otros géneros. En farmacología, en la quinina, ¿no? La cincona, la denbergia, el árbol de la quina, ¿para qué es bueno? O sea, la quinina, ustedes saben, para el paludismo, etcétera, ¿no? Hay anticancerígenos, disminuye la presión arterial, como tenemos la morinda, o tenemos funcaria también. Hay algunos considerados afrodisíacos, otros son venenosos como psicotria y palicuria. Y tener cuidado entonces con algunas, pero son de importancia económica. En la industria de la madera hay muchos géneros, ¿ya? Muchos géneros. Y como ornamentales también, las gardenias, pétalas, ¿no? Amelia, Ixora, Manetia, Pogonopus, Rambia, Rondeleti, etc. Entonces sí es una familia importante porque está en nuestro escudo, porque cura y porque es muy diversa. Es una de las familias también muy numerosas, entonces, en el mundo y en el Perú. ¿Alguna pregunta con rubiáceas? ¿Se entendió? Todo claro, profe. Ok. Pasamos entonces a otra familia, la familia Gentianaceae. También esta familia Gentianaceae, miren ustedes, tienen aquí, no ha cambiado el orden con las diferentes investigadores. Entonces es un buen género. Está dentro del buen orden que es Gentianaceae. La taxonomía varían. Entonces tenemos, algunos dicen, según los caracteres de polen, tribus. Hexaceae, Elie, Boriele, Ipaneme, Rusbianteas, etc. o Gentianaceae, ¿no? Con sus subtribus, etc. Pero esto siempre va a ir cambiando, ¿ya? Va a ir cambiando. Entonces, solamente para que vean que tienen, se pueden dividir en tribus y subtribus, ¿ya? Pero quién sabe, esto cambia. Entonces, esto no los voy a tomar en el examen. Solo quiero que vean cómo está la familia. La morfología, hábito, generalmente son hierbas. Generalmente son hierbas. Pueden ser anuales o perennes, pero son hierbas en su mayoría. A veces hay arbustos o pequeños árboles, pero por la mayor cantidad de especies son hierbas, ¿ya? Algunas son saprófitas, que vamos a ver, por ejemplo, que no tienen clorofila, que se alimentan de sustancias orgánicas en descomposición. Por eso son aclorofílicas. Entonces, en el hábito resumimos que su mayoría son herbáceas, muchas herbáceas, y a veces algo arbustos, ¿no? Pero pequeños árboles como estas macrocarpeas que vemos ahí. Estas son las saprófitas, miren, ustedes van al bosque, a la selva, van a encontrar una plantita sin hojas casi, o unas escamas que no hacen fotosíntesis, y la flor incluso más grande que el tallo, y ahí están viviendo en la materia orgánica en descomposición, que es el género de Boiria que vamos a ver, ¿no? Entonces, miren, herbáceas, se puede ver de esta manera, y otras no, con sus corolas muy bonitas, muy llamativas. Pero tienen principios amargos, son muy amargas. Ustedes mastican una hoja, es bien amargo y por eso lo usan también en medicina. Las hojas son opuestas, pueden ser decusadas. Este término decusado se usa mucho en hojas opuestas, no es un carácter exclusivo de alguna familia, ¿ya? Entonces, sí, aparecen decusadas en muchas familias con hojas opuestas. Pero sí decimos que son hojas opuestas, como las rubiáceas que son hojas opuestas, pero no tienen las estípulas interpeciolares, por eso sin estípulas. En Boiria, reducidas a escamas. Esta es Boiria, que no tiene hojas, entonces son escamas, no realiza fotosíntesis, aclorofílicas, ¿ya? Inflorescencias cimosas o solitarias. Aquí las hojas opuestas, pero no van a confundir con una rubiácea que también están en bosque, y a veces muchas en lugares altoandinos,
pero si están en bosque no van a confundirlo porque no tienen estípulas interpeciolares. Las flores hermafroditas hipóginas. ¿Qué significa hipógino? Posición del ovario. Ínfero. Hipóginas, posición del ovario. Súpero. Súpero. Hipo significa abajo. Ginos significa gineceo. Significa que la envoltura floral nace de abajo del gineceo. ¿Ya? Abajo, hipo, abajo del gineceo. Por lo tanto, el ovario tiene que ser súpero. ¿Ya? Las flores hipógenas, ovario súpero. En cambio, en las rubiáceas, ¿qué tipo de flores son? Epigíneas. Epíginas, ¿no? Epígineas. Sí, sí, ovario ínfero. Ok. Y por lo tanto, si son epíginas y ovario ínfero, significa que tienen hipanto. No menciono algunas cosas porque ya lo estamos viendo en sus fichas, ¿no? La envoltura floral, igual aquí sí, es similar ¿a quién? A las rubiáceas, perianto, 4 o 5 meros. Ya, el cáliz puede tener crestas, ala, etc. La gamopétala es en el grupo, o sea, está por demás a veces ponerlo gamopétala, porque estamos diciendo que son así. La forma de las corolas sí, a veces hay rotáceas, hipocrateriformes, acampanuladas. Y aquí en la envoltura floral sí se asemejan a las rubiáceas, o sea, 4 o 5 meros con perianto. Pero es diferente porque las rubiáceas tienen ovario inferior y tienen ovario súpero. El estambre es isostémonos, que también se asemejan a las rubiáceas, porque las rubiáceas también son isostémonos. Y aquí tenemos el gineceo ovario súpero. Dos carpelar, incluso sabemos que todo el grupo es de dos carpelar. Uno, dos locular, multiovular. Esto se repite mucho en las familias. Fruto, cápsulas ovarias. Cápsulas ovarias. Entonces, algo similar. Las diferencias en la posición del ovario no tienen estípulas interpeciolares. En el caso del hábito se diferencia porque son mayormente herbáceas y las rubiáceas son mayormente leñosas, ¿no? Hay diferencias entre ellas. Distribución cosmopolitas, excepto en la Antártida. La mayoría de especies herbáceas están presentes en áreas templadas y montañosas de los Andes e Himalaya, ¿no? Pero por lo general también hay algunas leñosas en los trópicos. Diversidad, familia, de 75 a 80 géneros y unas 1.650 especies, números que pueden variar, repito, no voy a tomar números. Los géneros más numerosos, gentiana, gentianela, Cebaea, Esbueria, pero lo que tenemos más en Perú es gentianela, como vamos a ver más adelante, ¿ya? Aquí hay números que varían, no voy a tomar eso. Y aquí están los géneros. Miren los géneros Centaurium. Las que están así en azul son las que están en Perú. Las otras no, están en otros lugares del mundo. Sí tenemos Centaurium, Cicendia, por ejemplo, tenemos en las lomas. Autouvea, que es de selva, gentiana. Gentiana tenemos dos, o una especie, probablemente Gentiana caspaltensis, se encuentra en los bofedales. Gentianela, sí, miren, 82 especies, 66 endémicas. Este que está entre paréntesis significa endemismos. Casi una gran cantidad de gentianelas endémicas, miren, y son muy medicinales. Alguien quiere trabajar de repente en medicina, puede hacer uso de gentianelas. Alenia, 29 endémicas. Ilvaquia, Macrocarpea, Cymbolanthus. También hay números que están cambiando por la descripción de nuevas especies. Boiria, 7, Boiriela. Vemos estos géneros. Flores rosadas, por ejemplo, es en el Centaurium. Centaurium tiene que los estambres se enrollan en espiralas anteras. Eso es un carácter para este género Centaurium, por ejemplo. Anteras espiraladas. ¿Ya? Miren. Y esto lo encontré, por ejemplo, en Ayacucho un día recolectando. Esta es gentiana, que son plantas de bofedales. A veces no se ven ni las hojas, salen solo las florcitas en los bofedales de este color, que es gentiana. Algunos dicen que dos especies, y otros dicen que es una sola, nada más caspaltensis, y que la otra es un sinónimo. Pero hay algunos como Pringle que sí dicen que sí, probablemente sean dos especies. Miren, esta es gentiana. Son pequeñas hierbas que se encuentran en los bofedales. Y esta es gentianela.
También encontramos en bofedales y en lugares alpandinos, gentianela. ¿Cuál es la diferencia entre gentiana y gentianela? A ver, miren gentiana, este es gentianela y este es gentiana. Este es gentiana, gentianela. Ambos se encuentran en bofedales. ¿Cuál es la diferencia? Ahí no hay diferencias. La corola. Sí, ¿qué tiene la corola? O sea, los pétalos de la azulita. No sé. Esta es gentiana, la que están viendo ahí. Y esta es gentianela. ¿Cuántos pétalos tiene? Uno, Gentianela dos, tiene tres. 5. Gentianela 5. ¿Y este? Varios. No, también tiene 5, solo que los pétalos son bilobados. Cada pétalo es escotado con 2 lóbulos, ¿ya? Y pareciera que hubiera 10, porque son 5 también, pero como 2, 2, pareciera que hubiera 10, ¿ya? Pero no es que sean 10 pétalos, sino que son bilobados o a veces muy escotados, ¿ya? Entonces esa es la diferencia entre gentiana y gentianela, porque cuando están en el campo lo van a ver similar. Y hay gentianela. Gentianelas hay un montón, hasta incluso hay gentianela quipuscoana. No sé a quién lo han dedicado, pero este señor Pringle dijo, voy a dedicar a este señor una gentianela quipuscoana, ¿no? Una especie muy bonita. Colecté entre Bolívar y San Martín. Gentianela quipuscoana. Este es el género Alenia. Alenia tienen, miren también aquí, espolones. Cada pétalo con su espolón, ¿no? Tal vez pareciera una tropaeolácea, ¿no? Pero no, porque en tropaeolácea solo tiene un espolón. Este tiene 4 espolones, dependiendo de los pétalos, ¿ya? Este es el género Alenia. Y tropaeoláceas tiene hojas peltadas, estas no, tienen hojas siempre opuestas. O sea, hay diferencias, ¿no? Pero miren, les puede hacer acordar a una tropaeolácea. Esto es Alenia de Gentianáceas. Este es el género Irbackia, que es más o menos un sufrútice. Es de selva, es el género Irbackia. Aquí el género Macrocarpea, que es un poco más leñosa, pequeños árboles, Macrocarpea viscosa o revoluta. A veces algunos pueden confundirlo con una rubiácea, porque también tienen las corolas así, hemos dicho, pero no tienen las estípulas o no queda ninguna cicatriz. Entonces, esto es una gentianácea. Y hay mucha gente estudiando, por ejemplo, quienes los polinizan, en este caso los murciélagos, polinizan las macrocarpeas. El género Cymbolanthus, otro género más o menos leñoso, hay muchas especies y colecté algunas como esta, que no sé hasta ahorita. Algunos dicen que es Caligonus, pero no sé, un poco diferente esta especie de Cymbolanthus. Aquí está el género Boiria, saprófitos, miren cómo varía los colores en sus flores, la cantidad de flores, son saprófitos, a veces no se ve que tuviera hojas, o si no, están ahí muy pequeñitas con escamas, y hay como 7 especies de boidias en Perú. Importancia económica en la horticultura, se lo siembran para incluso para ornamentales, etc. O en la farmacología contra inflamaciones, fiebre, problemas gastrointestinales, Centaurium, gentianela, gentiana, Schwertia, para mordeduras de serpientes, algunos dicen también, ¿no? Contra fiebre, sífilis, taquia es usado en tratamiento contra la malaria, etc., ¿no? Entonces, en prácticas vamos a hacer rubiáceas, gardenias pueden traer, o por ejemplo en gentianáceas, sobre todo gentianela, ¿no? Que lo pueden estar vendiendo como planta medicinal. ¿Alguna pregunta con gentianáceas? Todo bien, profe. Ok. Pasamos entonces a otra familia Loganiaceas. Loganiaceas. Entonces vamos a ver que taxonómicamente está cerca de Gentianáceas, más basal rubiáceas o gelsemiáceas, pero Loganiaceas forman un
clado o un grupo monofilético muy importante para loganiáceas, ¿no? Vamos a ver su morfología, el hábito, hierbas, arbustos, árboles o lianas, y por lo tanto son trepadoras mediante zarcillos, pero los zarcillos son muy gruesos y no se ramifican. Miren, estos zarcillos son axilares gruesos, zarcillos axilares en estrignos, no en todos los géneros, solo en el género estrignos, y este que tenemos para Perú, género estrignos. Y es muy importante esto, ¿ya? En loganiáceas. Entonces tenemos el hábito variado, hierbas, arbustos y árboles o lianas. Tienen estos coláteres, que son glándulas que producen a veces aceites o atractantes para los polinizadores, ¿no? Las hojas son simples o opuestas. En estrignos son acródromas. Acródromas en estrignos. Acródromas, recuerden que son 3 nervaduras principales que nacen en la base, como ven ustedes acá. Entonces, ustedes van a la selva y ven una liana trepadora con zarcillos axilares, con hojas opuestas, porque no me van a confundir con pasifloráceas, porque pasifloráceas tienen hojas alternas, aunque tengan zarcillos axilares. Y la venación es acródroma, ¿no? Acródroma. En pasifloráceas no es acródroma. Las inflorescencias son cimosas, las flores hermafroditas, hipóginas y períginas, o sea, tienen ovario súpero y a veces ovario semiínfero o semiínfero, no tan ínfero, ¿no? Generalmente semiínfero. Entonces, flores, pero generalmente son hipóginas, ovario súpero. La envoltura floral, perianto 4 o 5 meros, es similar a las otras 2 familias que hemos estudiado. El androceo es isostemio, ¿no? Es igual, muy similar, muy similar. El gineceo ovario súpero, aquí ya está más cerca de gencianáceas que de rubiáceas, porque rubiáceas es ovario ínfero o semiínfero, pero generalmente súpero, a veces semiínfero. 2 carpelar, 2 locular, multiugular, fíjense que se repite. Los frutos, cápsulas y bayas. Cápsulas en mitriola, espigelia y bayas en estrignos. Entonces, y aquí se puede ver los 2 carpelos, los 2 lóculos y los muchos óvulos. ¿Cuál es la diferencia entonces con, por ejemplo, si encuentran una gentianácea y una en estrignos? Porque eso es lo que vamos a tener más en Perú, en estas loganiáceas. ¿Cuál sería la diferencia? Ambas tienen hojas opuestas. ¿Cómo dirían este es loganiácea sin estrignos y no es gentianácea? ¿Por la flor? Sí, algo, pero recuerden que las gentianáceas también tienen 4 o 5 y que también tienen ovario súpero. Por la nervadura. Por las nervaduras. Las hojas son acródromas, que no son las otras. Entonces, hay caracteres claves, aunque se parezcan a las demás, ¿no? Por las nervaduras. Distribución pantropical, en todo caso está en los trópicos, y hay algunos géneros endémicos de Brasil, como Antonia o Boniunia, pero sí tenemos estrignos, que es desde Centroamérica y el neotrópico que tenemos en Perú. En las selvas de Perú tenemos estrignos. Espigelia en otras áreas un poco subtropicales, ¿no? Pero la mayoría son leñosas y arbustivas. Diversidad, entonces tenemos pocos géneros, 13 a 420 especies. Los géneros más importantes son estrignos, y lo vamos a ver por qué, ¿ya? Mitrasagne, Geniostoma y Espigelia. En Perú, de todos los géneros que hay aquí, Perú solo tiene mitriola, una especie, espigelia, 3 especies, y estrignos, 26 especies. Por eso que lo que más vamos a encontrar en la selva es estrignos. Es fácil de ver, hojas opuestas, la nervadura acródroma, y con sus arcillos y liana, estamos en estrignos, aunque no veamos flores, ¿no? Pero aquí veamos mitriola, por ejemplo, es mitriola, casi como una voraginácea, o como una heliotropiácea, pero las voragináceas generalmente tienen hojas
alternas, y este tiene hojas opuestas, ¿ya? Entonces es diferente. Aquí tenemos, por ejemplo, espigelia, ¿sí? Miren también las nervaduras, casi siempre acródomas, ¿no? Espigelia. Este es Strychnius, que tenemos unas 26 especies en Perú. Importancia económica, alimenticia, los frutos y algunas especies de Strychnius se comen, pero ustedes saben que para preparar el veneno de las cerbatanas o de las flechas de los indígenas, ¿qué usan? Usan Strychnius. Entonces hay algunos que son venenosos, ¿no? El veneno de las flechas que se llama curare. Entonces hay que tener cuidado. De repente ustedes llegan por la selva, agarran unas hojas o unos frutos, empiezan a comer, entonces ya no, ya fueron, ¿no? Pero también son medicinales, muchos Strychnius, los alcaloides indol, propiedades farmacológicas para tratar fiebres, problemas gastrointestinales, malaria, reumatismo, enfermedades venéreas, infecciones pulmonares, etcétera, sobre todo algunos otros géneros. En grandes dosis son mortales porque tienen venenos, tienen alcaloides, sobre todo en género, los que se llama el curare, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con Strychnius en la selva. Ok, no sé si tienen preguntas con esta familia, Loganiaceae. ¿No pasamos? Todo bien, profe. Ok, pasamos a esta familia Apocynaceae, ¿ya? Pasamos a la familia Apocynaceae. Fíjense que Apocynaceae hemos dicho que ahora, miren aquí por ejemplo, aquí hay dos, serán Apocynaceae en sentido estricto, y estas eran Asclepiadáceas en sentido estricto. Ahora están juntas, pero miren esta como es aquí, vamos a ver una morfología diferente. Miren acá tenemos, estas son corona, y no va a haber estambres sueltos, va a haber una masa que se llama ginostemio, y ahí va a tener otras estructuras. Y en cambio en las apocinoideas ahora no, son diferentes. Sin embargo, hay caracteres que los unen y molecularmente están unidas las dos ahora. Entonces, antes se dividía tradicionalmente en Apocynaceae y Asclepiadáceas, pero ahora están juntas y pueden ustedes entonces apuntar su fórmula: hermafroditas, con perianto, con cáliz 5, corola 5. Hasta acá se parece incluso también a rubiáceas, pero rubiáceas tiene 4 o 5, casi son 5, 5. Son sin sépalas, son sin pétalas, androceo 5, unidos al tubo de la corola, gineceo ovario súpero, ¿no? Ovario súpero, 2 carpelar, pero este 2 tiene aquí esta simbología que significa que es parcialmente unido, y a veces los carpelos, hay una parte libre, una parte unida y una parte libre. Y además está unido al androceo, que forma un ginostemio en muchas de las especies. O puede ser 2 carpelar, pero sin cárpico. O sea, esta familia tiene sincárpicos y otros parcialmente sincárpicos. Entonces, por ahí está la diferencia con los demás, ¿ya? Y además tienen látex. También tienen látex. Por eso que tendrían que aumentar aquí plantas latescentes. En el hábito van a ver que hay hierbas, arbustos y árboles. Y aquí vamos a ver que son en el fruto doble folículo, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Generalmente doble folículo. Y el resto está listo, la familia, para saber cómo son, ¿ya? Morfología, hábito, hierbas, arbustos, erguidos, plantas volubles y árboles. O sea, hay de todo. Generalmente latescentes, látex lechoso. Ok. Entonces, miren, este hábito lo pueden agregar a su fórmula floral. Nuevamente repito, entonces tiene hábito variado. Tiene látex. Es una familia con látex. Dentro de las astérides estamos empezando a ver familias con látex. Entonces siempre agrupen las familias. Por supuesto, hemos visto antes otras familias con látex, ¿como cuáles? Euforbia. Euforbia. Pero euforbia carica, ¿sí? ¿Qué más?
¿Solo caricáceas y euforbiáceas nada más? Moráceas. Moráceas. ¿Cuál más? Papaveráceas. Papaveráceas. Y todas esas familias, las hojas son simples. ¿Y la filotaxia? ¿Cuál es la filotaxia de esas familias? Alternas. Alternas. ¿Se dan cuenta? O sea, miren, pero en euforbiáceas hay algunas hierbas que tienen opuestas, ¿ya? En euforbiáceas hay algunas hierbas del género Euphorbia que tienen hojas opuestas. Antes estaban en el género Camesice, pero son euforbias. Aunque son opuestas, vamos a ver que no tienen, si es euforbia, estos no tienen ciato, ellos sí van a tener ciato. Entonces, quizá cuando ven una hierba con hojas opuestas y tiene látex, podrían estar en confusión entre euforbiáceas y apocináceas, pero tendríamos ahí sí que ir un poquito a la flor, ¿ya? Pero entonces el hábito es lechoso, pero aquí hay árboles grandes también, ¿ya? En esta familia, en apocináceas, árboles grandes, madereros incluso también. Eh, eh, Tiene látex lechoso. Las hojas son simples, enteras, generalmente opuestas, Aquí están las hojas opuestas. A veces alternas como aspidosperma o verticiladas como rauwolfia. Hay otro género, Galvesia también, que es alterno, pero no son muchas, ¿sabes? Son muy pocas. Aspidosperma son árboles muy grandes. Y si ven ustedes con hojas alternas y látex, quizá podrían estar confundiéndose también, tal vez con una morácea, pero tendrían que ver las flores ahí sí, ¿no? Pero a veces las semillas que caen abajo del árbol, yo puedo saber que sí es una apocinácea, como lo vamos a ver más adelante. Aquí en esta diapositiva pueden ver ustedes también que esta flor tiene una corona, a veces simple o a veces doble, pero lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, nuevamente, son hierbas, arbustos, árboles con látex lechoso, ¿ya? Látex lechoso, hojas opuestas. Y como son opuestas, pueden ser también decusadas, ¿no? Aquí ven el látex. Aquí están volubles, hay algunas volubles que este carácter voluble aportó asclepioideas, ¿ya? Asclepioideas. Algunas tienen aspecto cactiforme, miren, parecen unos cactus también. O sea, tienen aspecto cactiforme, son suculentas, son fanerófitos suculentos. Pero no van a ser neocorbiáceas, van a ser apocináceas por sus corolas que vamos a ver, su morfología, el género Stapelias, hay varias de estas. Mucha gente también, yo recuerdo a alguien trayéndome una planta de estas para decir, oye, ¿este cactus qué es? No, no es cactus. No es cactus, no. Entonces, ¿qué es? Pues, una euforbia. No, no, tampoco es euforbia, es una apocinácea. Miren, aquí se puede confundir con las apocináceas. Pero vamos a ver todas sus flores que son diferentes. Aquí tenemos entonces el látex, ¿no? Látex lechoso. Inflorescencias variadas, pero hay racemosa, racimos, umbelas, flores solitarias, etc. Como aquí hay flores solitarias en este género. Esta pelia, miren cómo está, aquí parece también una cactácea, pero no es una cactácea. Aquí están los pétalos, 1, 2, 3, 4, 5 pétalos, y esta es una corona, y va a tener corona doble. Y aquí está el ginostemio, y ahí va a estar el gineceo y el androceo juntos. Entonces, vamos a ver esa morfología, ojalá puedan traer ustedes para la práctica. Entonces decimos que las flores son hermafroditas, ¿sí? Hipocrateriformes o infundibuliformes con corona, esto es importante, ya tienen corona o simple o doble, pero muchos tienen corona. Y entonces son pentámeras. El androceo, estambres isostémonos, o sea, 5 epipétalos, que está de más decirlo, porque decimos que todo este grupo casi son epipétalos. Bueno, y todos sus de esencia longitudinal. El gineceo ovario súpero,
¿no? De 2, este 8 es raro, pero generalmente 2 carpelar, 1 locular, multibular. Ahí es casi general como en todas, ¿no? Entonces pueden ver aquí nuevamente. A veces tienen glándulas nectaríferas, que eso es, también en Asterias lo van a tener casi la mayoría de familias. Pero aquí está su ovario, que es súpero, tiene su estilo, su estigma a veces engrosado arriba, formando unido también con los estambres y forman el ginostemio. Y aquí tienen un diagrama floral. 1, 2, 3, 4, 5 pétalos, 1, 2, sépalos, perdón. 1, 2, 3, 4, 5 pétalos unidos, formando tubos. 1, 2, 3, 4, 5 estambres, por eso isostémonos, 2 carpelos, 2 lóculos, muchos óvulos, ¿no? Y a veces con corona. Se puede ver entonces ahí. Aquí, por ejemplo, se puede ver el Gerotebetia, abajo sus sépalos y sus pétalos, formando tubos. Aquí está eso importante para ver, ¿ya? Miren, en el grupo Asclepioidea, sobre todo, vamos a ver que aquí tienen, aquí este que está de rojo aquí abajito, estos son los pétalos, y los sépalos están debajo, y a veces tienen los pétalos reflexos, no importa, pero aquí pueden ver ustedes 1, 2 carpelar, pero en la parte superior libre, y aquí unido, por eso que les decía que a veces están parcialmente sincárpicos, unidos a veces en la base, y libres hacia la parte superior. Parece carpelos, un gineceo apocárpico, pero no, porque está parcialmente unido. Entonces, aquí tenemos nuevamente el gineceo con sus carpelos, 2 carpelar en Asterias, casi son siempre 2 carpelar, y aquí arriba se han unido los estambres, con el estigma, y han formado lo que se llama ginostegio o ginostemio. Pero este ginostegio está protegido por estas estructuras que se llaman coronas. Son apéndices que forman una corona. Y es corona doble porque tiene apéndices cupulados o cingiformes. Y adentro, el otro apéndice que es subulado. Hay 5 de estos para cada lado. Entonces, miren, tiene corona doble. No vayas a pensar que estos son los pétalos. Los sépalos. No, los pétalos están aquí. Los sépalos aquí. Y aquí está la corona, que cubre al ginostemio. Y aquí, claro, este está hecho en corte longitudinal, pero aquí se puede ver también, así, no hay estambres libres, están todos en este ginostemio, ¿ya? En este ginostemio, con sus pétalos 5, etc. Y aquí hay un color negruzco, ustedes sacan con el estilete este color negruzco y van a tener esta estructura que se llama translator. Este color negrito que ven aquí se llama retináculo o disco basilar y tiene 2 brazos o 2 caurículas y aquí están las 2 polígneas o los sacos polínicos y el polen están aquí metidos en estos. Entonces cuando vienen los insectos con sus patas que están queriendo buscar néctar y todo, se prende aquí, justo se prenden esto, se inserta aquí sus patas que tienen a veces pelos o algo, setas fuertes, y cuando vuelan lo desprenden y lo llevan a otra flor. Es muy curioso también. Ojalá puedan llevar entonces para poder ver los translators en este grupo de apocináceas. Los translators. Los frutos son doble folículo. ¿Por qué? Porque generalmente, miren, aquí tienen 2 carpelos parcialmente unidos, y aquí están libres. Entonces, cuando se fecundan, estos se vuelven cada uno un folículo y se abren en doble folículos, por eso es 2 carpelar, doble folículo. Entonces ve aquí, miren, no sé si puede ver claro, para cada lado se desprende un folículo, es doble folículo en su mayoría de frutos, es el doble folículo en apocináceas. Pero también hay drupas como en este género Tebetia, hay bayas como en este género Couma, o hay cápsulas en alamanda catártica, y entonces varían el fruto, doble folículo, drupas, bayas o cápsulas. Ahí están los géneros. Una característica importante es que las semillas son comosas. Comosas, ¿qué significa? Que tiene la semilla un mechón de pelos en el ápice y el resto no, pero pelos largos, un mechón de pelos largos.
o pueden ser circunaladas, así como estos, ¿no? Aquí está la semilla y la prolongación alar con una circunferencia, son circunaladas. Esto, por ejemplo, tiene aspidosperma. Ustedes van caminando en la selva y van a encontrar que cae estas semillas circunaladas, parece que fueran huevos fritos, con la yema, como creo que a la inglesa lo llaman, no sé, francesa, intacta, digamos, ¿no? Entonces van a ver ahí que son grandes y dicen, es una aspidosperma, es una pocinácea. Entonces, miren, ¿las semillas me ayudan? Sí me ayudan, o comosas o circunaladas, o doble folículo, o con látex y con corona, son características de apocináceas, ¿ah? Ok, ¿tienen alguna pregunta ahí en la morfología, en apocináceas? Todo claro, profe. Ok, entonces nuevamente decimos que esta es una familia interesante porque tiene látex. Mencióname unos 3, 4 caracteres de esta familia. El látex. Hay látex. ¿Qué más? Nada más que látex. ¿Alguien La más? corona. Corona, ¿no? Puede ser simple o puede ser doble. ¿Qué más? El translator. El translator que se encuentra en el ginostemio. No todas, ¿ya? El ginostemio y el translator es mucho más fuerte en este grupo asclepioideas. Y las asclepioideas generalmente son herbáceas y son volubles. Generalmente. Pero este translator y este ginostemio es más fuerte para este grupo asclepioideas, pero está dentro de la familia. ¿Qué más? ¿Qué otro carácter? Nada más. El fruto. El fruto, doble folículo. Si ven doble folículo, ya también estamos por ahí en apocinaces. O las semillas, comosas o circunaladas, hojas opuestas, ¿ok? Ovario súpero. O sea, tienen que tener eso presente, los caracteres, los caracteres. Entonces, aquí nuevamente otra semilla comosa. Tiene su mechón de pelos a un lado. Esto va a estar siempre. Cuando lo vean así, te puede ser apocinace. Miren, los frutos son, el otro folículo se ha roto, pero son doble folículos, y aquí está el látex, y aquí está miren, como un doble, aquí también hubo otro folículo, se ha caído, pero así son folículos con látex. Y aquí está, ya cuando está muy seco, se empieza a abrir y sale como pelos, pero lo que sale es la semilla comosa, va a ser por el viento transportado. Aquí hay más semillas comosas, miren. Unas semillas cremosas, característico de apocinácea. Su distribución pantropical, ¿no? Pantropical, ¿no? Es muy abundante en los trópicos. Comprende 500 géneros, 4.000 especies o más. Entonces la unión de estas dos familias lo hace muy grande. Los géneros más numerosos, Taberna montana, que es de selva. Mandevilla también, que es una... es voluble, por ejemplo, Rauwolfia, que es hierbas con hojas verticiladas, Parsonia, Asclepias es un poco se encuentra por todos lados. Asclepias van a encontrar en Arequipa. Ceropegia no, y Oya, que también son ornamentales mucho más, ¿no? En Perú estos números han crecido, entonces no lo vamos a tocar. Miren ustedes ahí la cantidad de géneros. De repente alguien leyendo los géneros, cuando algún día tengan su familia, dicen, le ponen nombre de algún género a sus hijos, ¿no? Hay algunos botánicos que han puesto nombres así a sus hijos, pobrecitos, sus hijos, o no sé, o el género. Por ejemplo, una vez en Ayabaca encontré un señor que se llamaba Senecio, de una asterácea, bien raro, ¿no? Senecio. Pero así hay, ¿no? Miren, cantidad de géneros. Vallesia, Vinca, Vallesia, muchos más, ¿no? Uniendo. Entonces vamos a ver algunas especies. Alamanda, miren, Alamanda Beberbaueri y Alamanda catártica. Este también está en los jardines de Arequipa. Podrían traer copa de oro, creo le llaman, no sé. Pero miren entonces, aquí están las salamandas. Este es Asclepias curasábica, esta es muy común. Aquí siempre se alimentan las larvas de
de esta Danaus flexible, la mariposa monarca. Entonces aquí están los pétalos, se ven los pétalos que son reflexos y aquí está la corona doble, ¿no? Con sus cupulados y sus subulados, o sea, los apéndices cupulados, el apéndice subulado. Y aquí en el centro se ve el ginostemio con sus, en este retináculos, los negritos, sacándolo, entonces vamos a ver el translator. Traigan para ver el translator. Y hay muchas formas de translator. Cada especie tiene su forma de translator y tiene sus dimensiones, etcétera. Tal vez hacer un trabajo morfológico de translator y opocinasis. Y aquí tenemos Asclepias fisocarpa. Este hay en Arequipa, como les dije, por el aeropuerto, para traer para las prácticas. Aquí está su corona doble. Aquí está el ginostemio, sus pétalos. Aquí están sus semillas comosas. Y tienen látex, por supuesto. Otra, Asclepias. Aspidosperma, que es un árbol muy grande, miren, muy grande, leñoso. En realidad este es maderero, lo saca la gente para madera, Aspidosperma. Es prusiano sobre todo, ¿no? Su carácter, ¿qué era en las hojas de Aspidosperma? ¿Se acuerdan, no? De Aspidosperma. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Hojas. ¿Están? No están. Hay que revisar la primera diapositiva. Hojas. Compuestas. No. No. Las hojas, Opuestas. sí. ¿Opuestas? Aquí está Aspidosperma, no sé si están viendo acá. La familia tiene hojas opuestas, la gran cantidad de especies, pero Aspidosperma tiene hojas Alternas. alternas, ¿ya? Alternas. Y Rauwolfia verticiladas. Y también Vallesia, que tiene hojas alternas, pero están viendo ustedes aquí, entonces, que este Aspidosperma, como ven, muy grande, muy leñoso, que es hojas alternas, ¿no? El género Mandevilla, que son estas de acá, Odontadenia, miren, hojas opuestas, etcétera, con látex, por eso. Vallesia glabra, que es este de acá, que tiene hojas alternas también, frutos bayas. Los frutos son generalmente doble folículos, hemos dicho, ¿no? El género Sinancu, este es el género Ditasa, hay en Arequipa recolectado una especie, no sé qué es, estoy analizando este género Ditasa. Es raro a veces encontrar, pero encontramos en Arequipa. Género Gonolobus, hay un Gonolobus agasti, dedicado a mi maestro Abundius Agasti. El género Matelea, que son más o menos subfrutescentes. El género Tasadia. En Arequipa hay este género Sarcostegma, hay Sarcostema andinum, que es esta de acá, pero ahora le han pasado a un género Pentasiphus andinus, ¿ya? Pentasiphus andinus, pero esto está en Arequipa, igual que esta Filibertia solanoides, antes era Sarcostema solanoides, ahora es Filibertia. Y hay en Arequipa que son volubles. Se puede ver después, este es el género Filibertia, ¿no? Solanoides. Y este Cadaranthus roseus, conocen, no sé, está en los jardines, de repente lo van a traer para la práctica. Cadaranthus roseus, está comprobado su actividad anticancerígena en las raíces de Cadaranthus. O tienen, por ejemplo, Nerium oleander, ahí está su corona, se puede ver, corona simple, no es como las otras que tienen corona doble, que es el laurel rosa, que le llaman ustedes. Plumeria, también he visto en algunos jardines de Arequipa, plumeria. Son arborescentes, son árboles pequeños. Prestonia, se puede muy bien ver su corona doble aquí, pero Prestonia. Y este género es Tapelia, que parece cactus, ¿no? Miren, entonces, sus coronas, tiene sus coronas dobles. Son muy bonitas, a veces tiene olor algo a carne podrida, las moscas vienen ahí, como atrapamoscas. ¿No? Taberna y montana, estas son leñosas, arbustos y árboles de selva. Tenemos
género Tebetia peruviana, son arbustos. Está en la selva, pero en Camaná he visto que a veces lo tienen en los jardines, Tebetia peruviana. El género Vinca, sí está en Arequipa, está en los jardines, Vinca mayor, pueden encontrarlo para traer también Vinca mayor. Te ve su corona, simple. Importancia económica en la farmacología, quimioterapia del cáncer, leucemia, Cataratus roseus, sí está comprobado científicamente. Es una planta de jardín, pero tiene este tipo de propiedad, ¿no? Se obtienen estimulantes cardíacos, diaposinum, cervera, stropanthus, alcaloides usados como tranquilizantes para la presión sanguínea, de Rauwolfer, tiene muchos alcaloides este grupo. Algunos dicen que, pero sin embargo, siempre estamos diciendo que por favor, cuando las plantas tienen látex, hay que tener respeto a los látex, a veces son venenosos, ¿ya? En la industria el látex se usa mucho como fuente de fibras, también de cuerdas y de madera como aspirosperma. Ornamentales, hemos visto alamanda, nerim, plumeria, tebetia, vinca, asclepias, ollas, ceropegias, tapelias, etc., ¿no? Y hay muchos más que son ornamentales. Es una familia entonces importante, grande, que está en lugares húmedos de selva, pero también tenemos en Arequipa. ¿Preguntas con esta familia? Todo bien, profe. Ok, no sé si están aprendiendo, lo hacen por a pasar, pero no importa. Espero que sí. Orden voraginales, familia voraginácea. Pasamos a este orden, que solo tiene una familia, o tenía una familia. Orden voraginales, familia voraginácea. Aquí tenemos la familia voraginácea. En su sílabo, yo puse en sentido amplio, ¿ya? En sentido amplio. Vamos a estudiarlo dentro, pero los voy a ir más o menos diciendo, ya se separaron, ¿no? Entonces decimos la taxonomía. En estudios moleculares indicaron que la familia estuvo dividida en subfamilias, simplemente en subfamilias, ¿ya? Sin embargo, en la actualidad se han creado 11 familias independientes que son monofiléticas, 11 familias, entre ellas Voraginácea sensu estricto. Voraginácea ya es muy pequeña, pero de ellas se han creado familias como Codonáceas, Coldeniáceas, que es una creación de una nueva familia, Coldeniáceas, Cordiáceas, Eretiáceas, Heliotropiáceas, Oplestigmatáceas, Hidrofiláceas, Lenoáceas, que son parásitas, Namáceas y Westediáceas, que es de Sudáfrica. El autor Luber, en 2016. O sea, hay cambios en esta familia, con 11 subfamilias en este orden. O sea, el orden ahora tiene un montón de familias, pero sería muy, digamos, tedioso hablar de cada familia para ustedes. Y lo vamos a integrar todavía como si fuera voraginácea en sentido amplio. Miren acá, por ejemplo, estas plantitas. Esta cantidad de arena, está todo seco, pero tienen sus flores. Ustedes dirán, ¿qué pasa con esta planta? Es una planta extraterrestre. Este es el Geropolisma. Polisma. Miren cómo que está todo seco y están floreciendo. ¿Por qué? Porque son parásitas. Sus raíces están por debajo y están parasitando otras plantas, miren, ¿no? O sea, son vivas estas especies, muy, muy inteligentes. Miren, ¿no? Fíjense, aquí su cuerpo no realiza ni fotosíntesis, pero por debajo sus raíces están buscando a quién. Y ellas están felices ahí. Y estas son ahora la familia Lenoáceas, ¿no? Lenoáceas. Miren, están floreciendo, son parásitas, ¿no? Y se distribuyen en Centroamérica y ligeramente en el norte de Sudamérica, Colombia y Venezuela. El resto está en México y Centroamérica, ¿no? Están ahí. 3 géneros: Amobroma, Lenoa y Folisma. Entonces ya formaron su familia. Antes estaban dentro de Voragináceas, ahora la familia Lenoáceas, ¿ya? Lenoáceas. En Perú tenemos unas plantas, cuando ustedes se van en Arequipa, no sé si alguna vez se han topado con estas plantas, seco y a veces sale así las flores. Antes era orobanque, ahora es el género Afilón,
pero no pertenece a este grupo. Esto es de otro grupo de las orobancáceas, ¿ya? Solo para ver que no lo vayan a confundir, pues. O sea, si encuentran una planta así, no así, porque estas sí son lenoáceas, van a encontrar otras plantas así, pero estas son orobancáceas, ¿ya? Orobancáceas. Antes era orobanquia, ahora está en el género Papilón por cuestiones moleculares. Entonces, no es ni voraginácea, ni es lenoáceas. Es una familia diferente, ¿ya? Una familia diferente que está ahora en las orobancáceas, para que no lo confundan, mi puesto. Y tenemos aquí las familias, antes eran subfamilias, ahora son familias, ¿no? Heliotropioideas, heliotropiáceas, hidropilioideas, ahora hidropiláceas, voraginoideas, ahora voragináceas, en sentido ya estricto. Estas coldenia, coldeniáceas, lenoáceas, eretioideas, ahora son eretiáceas. O sea, miren cómo ya se han separado completamente en familias. Ahora hablamos ya no de subfamilias, sino de familias independientes y por eso voragináceas queda en un grupo muy pequeño. La morfología, hábito, hierbas. Pero vamos a estudiarlo dentro del grupo ya. Hay algunas que han salido y otras que se han quedado. Las que se han quedado más o menos cumplen esta morfología. Hábito, hierbas, por lo general, ¿ya? Ahora en voragináceas, hierbas por lo general. Pocos arbustos y árboles con pelos y árboles, pero estos árboles ya incluso se han pasado a las heliotropiáceas. Nos quedaríamos en voragináceas casi siempre como hierbas, pero sí este carácter, pelos hirsutos e híspidos. Miren los pelos, se ve. ¿Son hirsutos o son híspidos? Híspidos es porque el pelo es duro, penetra la piel, así como las loasáceas. Hirsutos son duros, no les va a penetrar la piel, pero lo van a sentir ahí. Y si lo aprietan mucho, se va a romper el pelo, pero no va a penetrar su piel. Pero ustedes aprietan bien a una cayofora y van a ver, ¿no? Van a sentir cómo es. Y así también hay aquí algunos que son híspidos, como Amsinquia. Pero estos pelos sí son importantes. Cuando ustedes vean una plantita, una hierba con estos pelos duros, rígidos, ya pueden estar pensando que es una voraginácea. Las hojas son simples, enteras, alternas, raramente opuestas, pero ya se ha ido un poco a heliotropiáceas. Nos quedaríamos, si habláramos en sentido estricto, solo simples, enteras y alternas. Para voragináceas en sentido estricto. Y aquí siempre los pelos, ¿ya? Los pelos que se pueden ver. En las inflorescencias variadas, pero estas cimas escorpioides que son de Heliotropium ya se fueron este carácter para heliotropiáceas. Pero podríamos ver siempre a veces con estos pelos ahí. Las flores son hermafroditas, actinomorfas, a veces zigomorfas, pero son hermafroditas, tienen androceo y gineceo, y tienen perianto, son cáliz y su corola, cáliz y corola, por eso se llama que tienen perianto, son pentámeras entonces, ¿no? El androceo isostémono, entonces, ¿cuántos estambres tiene? 5. Entonces, en Astéride, ¿hay familias con estambres numerosos? No. O son isostémonos o son meiostémonos, o sea, van a tener menos, porque algún estambre de esos se va a transformar en estaminodios. Entonces, no esperemos que cuando yo coloque una pregunta, porque así les pongo a veces, no, polistémonos no sé, en cualquier familia. Eso es falso, ¿ya? Eso no va a ser así. Desde ahora están bien. Fruto, el gineceo ovario súpero. 2 carpelar, raramente 4, a veces lo que se confunde, pero es 2 carpelar, 4 locular, aquí miren, o sea, los carpelos se dividen y forman 4 lóculos, y 4 ovular, un óvulo por lóculo. Y aquí cuando se divide más o menos, se pareciera que el gineceo es apocárpico, entonces el estilo es ginobásico, nace de la base de los carpelos. Estilo ginobásico.
El estigma puede variar por los dos carpelos. Y los frutos son cápsulas, drupas o esquizocarpos. Cada uno de estos carpelos con su óvulo forma una núcula o una nuez. Y en la madurez se abre cada uno. Por eso es un esquizocarpo con 4 núculas o nuececillas esquizocárpicas. Algunos textos dicen tetraquenios. No es tetraquenios. Lo he puesto ahí para decirles que no es, ¿ya? Pero es más correcto hablar de nuececillas o núculas esquizocárpicas que tetraquenios. No es un aquenio cada uno, es una núcula. Entonces el fruto son cápsulas, drupas o esquizocarpos, aunque nos quedaríamos más con esquizocarpos para boragináceas en sentido estricto, o las otras pueden ser drupas también. Su distribución y ecología, entonces casi son cosmopolitas, pero prefieren lugares más cálidos en los trópicos, por eso es que son tropicales, pantropicales, a veces algo subtropicales en Europa o pasando a Norteamérica. Diversidad, 100, 200 géneros y unas 2100 especies a más, variando, ¿no? Los géneros más diversos, Cordia, Heliotropium. Pero ya recuerden que Cordia está en la familia Cordiaceae, Heliotropium en la familia Heliotropiaceae, Turnefortia pasa a Heliotropiaceae, Cryptantha sí, los que están en amarillo que les he puesto ahí son los géneros que ya pasaron a otras familias. Cryptantha, Onosma, Plagiobotris, Myosotis, Paracarium, Echium, Sinoglossum, esos siguen estando en boragináceas. Heretia ya está en la familia Heretiáceas, entonces miren cómo han cambiado ahora. Recuerden que antes era boragináceas, la única familia para boraginales, sin embargo ahora boraginales tiene 11 familias, y de aquí por supuesto de boragináceas salieron para las otras familias. Aquí están los géneros, y los que están en rojo han sido cambiados ahora, y ya no son boragináceas, sí los que están en azul, ¿ya? Que están en Perú, Mauritia, Myosotis, Pectocaria, Plagiobotris, Litospermum, Hakelia, Borago, Amsintia, Cryptantha, Sinoglossum, esos están. Por ejemplo, Wigandia pasó ya a otra familia, ¿no? Que vamos a ver un poquito más adelante. Aquí empezamos, ¿no? Y con algunas especies. Aquí está Amsintia, aún mantiene su carácter de cima escorpioide. Por eso, cima escorpioide ya no es un carácter propio de boragináceas en el sentido estricto, porque también lo van a tener las hidrofiláceas, también lo van a tener las heliotropiáceas. ¿Ya? Entonces nos quedamos que, si bien es cierto, sí tienen cimas escorpioides, también comparte con otras familias. Pero más importante un poquito es los pelos, ¿no? Miren, este tiene pelos híspidos, este género Amsinquia que está en Arequipa. Ustedes lo colectan, lo meten en mano, ya fueron, ¿no? Van a sufrir. Ojo con esta Amsinquia híspida o calicina que tenemos en Arequipa. El género Borago piscinalis, entonces esto sí está. Lo pueden comprar para las prácticas en todo caso, ¿ya? Pueden traer este Borago piscinalis, llaman borraja. Borago piscinalis. También tienen sus pelos y frutos o híspidos. El género Cordia, ahora Cordiacea, Cordia. Hay varias cordias, Cordia liodora, que es de la selva, Cordia cylindrostaquia, Cordia peruviana, Cordia spinescens, varias cordias, buena madera, ¿sí? Cordias. Sus frutos ya no son esquizocarpos, ¿no? Entonces, eso es diferente, por eso lo han sacado. Cordia lútea, flor del overo. Esto está en Camaná, o en Islay, Mollendo. Estos arbustos es bastante común y tienen las flores amarillas. Y estas flores también están comprobadas científicamente que una infusión de las flores de cordia son buenas para limpiar el hígado, ¿no? Hepatoprotectoras. Estas siguen en boragináceas, como vean los pelos ahí, el género Cryptantha, granulosa, linensis, pariflora, peruviana, etcétera, etcétera. El género Cryptantha, por ejemplo, sigue en boragináceas. El género Heliotropium pasó a heliotropiáceas, por ejemplo, este es Heliotropium angiospermum.
tiene sus inflorescencias cimas escorpioides que comparte con Amsinquia. Antes por las cimas escorpioides se agrupaban todos en la familia Boraginácea, sin embargo ahora no, ¿no? Ahora no. Por ejemplo, otros Heliotropium, Arborescens, Microstachys, Urasavicum, que es este de acá, y hay algunos Heliotropium que han pasado al género Euploca, ¿ya? El género Euploca, pero está en la familia Heliotropiaceae ahora. Este es Heliotropium arborescens, que ahora está en el Heliotropiaceae. Heliotropiaceae, ¿no? El Litospermum sigue en Boragináceas, Litospermum. O el género Myosotis, Azorica, Myosotis, miren, también tiene sus cimas escorpioides. Entonces, nuevamente repito, cimas escorpioides no es ahora un carácter propio de Boragináceas en sentido estricto. En sentido amplio sí, pero en sentido estricto ya lo comparte con otras familias. Myosotis sigue presentando cimas escorpioides. El género Pectocaria, que sigue en Boragináceas, tenemos en Arequipa las dos. Una de ellas endémica, la anómala, es endémica de Arequipa. Plagiobotris también con sus cimas aquí, escorpioides, con sus pelos que se ve. Este sigue también en Boragináceas, sentido estricto. El género Tiquilia, que hay bastantes tiquilias, incluso endémicas en Arequipa, ha pasado a la familia Eretiáceas, ya no es Boragináceas, entonces Eretiáceas, ¿no? Y hay endémicas, ¿no? En Arequipa. Conspicua, por ejemplo. Hanteri es endémica. Grandiflora, endémica. Pero hay muchas aquí. Simulans, otra endémica que hay en Arequipa. Y es un género complejo. Trabajar con esto sería interesante también para una taxonomía. Pero ya no es Boraginácea, sino está en Eretiácea. El género Turnefortia, que también hay en Arequipa, en las lomas de Atiquipa. Entonces tenemos Turnefortia, ahora es Heliotropiaceae, ¿no? Son mucho más grandes. Aquí está sus cimas escorpioides de las Heliotropiaceae. Importancia económica, tenemos en la farmacología para abscesos, por ejemplo, Amsinquia, Synphytum, anticonceptivos, algunos lo usan como litospermo, el borago officinalis, en la industria para colorantes, alcama, litospermo, monosma, ornamentales, Axelium, Myosotis y Mertensia. ¿Tienen preguntas para esta familia? No, profe, todo bien. Ok, entonces miren que en conclusión, Boragináceas es un problema, ¿no? Para ahora. Lógicamente que Luber y Edali y compañía, mediante sus análisis moleculares filogenéticos, han determinado que ahora el orden Boraginalis tiene 11 familias. Y entre ellas está Boragináceas y otras familias. Entonces, sin embargo, vamos a analizarlo en sentido amplio, ¿ya? Digamos que el material que lleven lo vamos a analizar en prácticas. Sin embargo, pueden llevar borago, que es importante por los pelos que tiene ahí, ¿no? Para poder analizar esta familia, que ahora se vuelve un poco más complicada. La familia Boraginácea y sus otras familias que están cercanas a ellas. Ok, entonces por el día de hoy, si no hay más preguntas, hemos avanzado con estas familias, ¿ya? Con las familias que nos ha tocado. Creo que según el sílabo nos falta Solanáceas y convolvuláceas, me parece, que entraría a su examen, ¿no? Y después ya queda para el tercer examen. Entonces el día 20, ¿sí? Continuamos con las clases. Y siempre pidiéndoles que por favor vayan viendo qué día o qué día de la semana podemos seguir avanzando con algunas clases de manera virtual para poder avanzar y poder terminar todo lo que nos concierne al capítulo de Asteridae y lo que es el gran grupo de las monocotiledones o los monocots, y puedan ustedes tener el tiempo suficiente para estudiar. Ok,
¿Preguntas alguna? ¿Ninguna? Ninguna, profe. Ok, entonces muchas gracias por el día de hoy, cuídense y nos estamos viendo en otra oportunidad. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hola, profesor. Hasta luego.